todos. Sean bienvenidos una vez más a su canal de Matemática y Física Faustinianos. Mi nombre es Juan Alfonso Jiménez de Frías. Soy estudiante de la maestría en Matemática para Educadores, impartida en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Pedro. Actualmente cursando la materia de Análisis Real 1 con el maestro Juan Toribio Milané. En esta ocasión me corresponde presentarles el tema de teoremas sobre límites y uso de Wolfram Alpha. Así que, si quieres saber más de límites, si quieres aprender el uso de softwares matemáticos interactivos para la enseñanza de la matemática y para aplicarlos a la resolución de problemas, has llegado al lugar correcto. Quédate conmigo y juntos aprendamos más de este tema en el maravilloso mundo de las matemáticas. Adelante. Bien, amigos. En nuestro video vamos a tener 11 puntos principales. En primer lugar, el primer punto será nuestro objetivo general que perseguimos al explicar este tema, al desarrollar este video. Número 2, los objetivos específicos. Veremos de manera específica los objetivos que persigue este proyecto, interrogantes que surgen de este tema. Y el punto número 4 tendremos términos claves. Términos que son de suma importancia para comprender los teoremas sobre límites. En el punto número 5 tendremos los saberes previos. En los saberes previos vamos a desarrollar algunas definiciones, a profundizar un poquito más sobre esas cosas que debemos saber para poder entonces aplicar de manera efectiva los teoremas sobre límites. Ejercicios a resolver en nuestro punto número 6. En el punto número 6 vamos a resolver varios ejercicios. Varios ejercicios donde aplicaremos los teoremas de los límites y podemos ejemplificar cómo se usa cada uno. En el punto número 7 tendremos algunos ejercicios propuestos para que ustedes puedan aplicar lo que se explicó durante el transcurso del video. Concluiremos en el punto número 8. En el punto número 9 tenemos una frase motivacional. Los recursos utilizados para realizar este proyecto los veremos en el punto número 10. Y cerraremos este video con el punto número 11, que es nuestra bibliografía. Como todos saben, en la bibliografía se muestran los materiales que fueron consultados, de donde se extrajo todos los teoremas y todo lo que tiene que ver con la base conceptual, de donde se elaboró este proyecto. Así que sin más preámbulos, vamos con nuestro primer punto. Objetivo general. Analizar los teoremas sobre límites utilizando el software Wolfram Alpha. Queremos analizar los teoremas sobre los límites de manera detallada y para ello nos vamos a auxiliar del software matemático Wolfram Alpha. Ese es nuestro objetivo general. Eso es lo que perseguimos de manera general con este proyecto. Analizar los teoremas sobre límites utilizando el software Wolfram Alpha. Objetivos específicos. Tenemos tres objetivos específicos. En primer lugar, aplicar los teoremas de límites a la resolución de ejercicios. Es decir, vamos a aplicar esos teoremas para encontrar el límite de funciones, de diversas funciones, porque aquí vamos a aplicar los teoremas de los límites a los límites de funciones de variables reales. Número 2, comprobar los resultados de ejercicios usando softwares matemáticos como Wolfram Alpha y Symbolab. Para la comprobación de resultados utilizaremos esos softwares matemáticos, Wolfram Alpha y Symbolab. Ese es nuestro segundo objetivo específico. En tercer lugar, demostrar al menos uno de los teoremas de los límites utilizando algún método de demostración matemático. Es decir, sea por inducción matemática, sea por reducción al absurdo, sea por construcción, utilizaremos algunos de esos métodos de demostración conocidos para demostrar por lo menos uno de los teoremas
de límites. Interrogantes. En las interrogantes tenemos 5 interrogantes que se derivan de este tema. En primer lugar, algo sumamente lógico, preguntarnos qué es un límite. Cuando hablamos de teoremas sobre límites, nos surge la pregunta de qué es un límite. En segundo lugar, ¿qué es un teorema? Claro, hablamos de teoremas sobre límites, entonces necesitamos saber qué es un límite y qué es un teorema. ¿Qué es una demostración? ¿En qué consisten los teoremas sobre límites? Porque si vamos a hablar de teoremas de límites, lógicamente surge la interrogante de qué son teoremas sobre límites. Y en último lugar tenemos qué es un software matemático. Entonces, esas son las 5 interrogantes que tenemos que se derivan de este tema. Número 4, tenemos los términos claves. Aquí estamos avanzando de manera un poquito más rápida para detenernos ya más adelante. Nos llevará más tiempo de tener las definiciones y demás. Términos claves. Tenemos como términos claves límite, función, vecindad, valor absoluto y subconjunto. Estos temas aparecerán en el transcurso de todo este video. Espero que pongan atención cuando expliquemos cada uno de estos conceptos para que eh, puedan manejar estos términos y entender el tema que vamos a tratar. En nuestro punto número 5 de saberes previos, vamos a definir algunos conceptos, vamos a ver algunas referencias sobre los teoremas sobre el límite que son de suma importancia antes de pasar a resolver ejercicios. Comencemos con los saberes previos. En primer lugar, en los saberes previos, y aunque no es directamente del tema que vamos a tratar hoy, pero sí es necesario que lo veamos, es la definición formal del límite. Vamos a ver la definición formal del límite, no con tanta profundidad, pero sí vamos a explicar en qué consiste el límite de una función desde su definición formal, epsilon delta. Para esto vamos a tomar como referencia las definiciones extraídas del libro de Introducción al Análisis Matemático de una variable de Valtteri Scherrer. En este libro vamos a tomar la definición de epsilon delta de límite para explicarla de manera detallada y algunas ilustraciones que hemos extraído de ese mismo libro. No lo vamos a explicar de manera tan profunda, solamente vamos a explicar lo que es necesario para el transcurso de este video porque lo vamos a necesitar más para adelante para una demostración. Así que si usted quiere profundizar un poquito más sobre la definición formal del límite, en el canal de Faustinianos hay videos que son de mucha ayuda para eso. Específicamente un video de definición formal del límite que grabó nuestro maestro Juan Toribio Milanés, que es, se los recomendamos. Así que iniciemos con la definición formal del límite. Tenemos que esta definición sea un subconjunto de R y sea C un punto de acumulación de A para una función f definida del subconjunto A los números reales. Se dice que un número real L es el límite de f en C si, dado cualquier epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si x pertenece a A y el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Vamos a reescribir esta función en lenguaje un poco más matemático, utilizando simbología matemática, para pasar entonces a explicar en qué consiste esta definición y qué nos dice exactamente cuándo un número es el límite de una función. Nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a c o cuando x se aproxima a c es igual a L
Si, solo si, para todo épsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Esta es la definición formal del límite, escrita en un lenguaje matemático formal. Algo que debemos destacar en esta definición es que tenemos una condicional. Tenemos la condicional que nos está indicando que aquí tenemos una hipótesis y que aquí tenemos una tesis. Por lo tanto, si se cumple esta parte, entonces se cumple esta otra. Es decir, si se cumple que el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta, entonces se va a cumplir que el valor absoluto de f de x menos el límite va a ser menor que epsilon. Ahora bien, ¿qué significa eso? Vamos a explicarlo auxiliándonos de otros recursos. Aquí tenemos la definición formal de límite. Nuevamente vamos a releerla. Nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a c o cuando x se aproxima a c es igual a L si y solo si para todo épsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L o menos el límite será menor que epsilon. Acabamos de decir anteriormente que tenemos en este caso una hipótesis y tenemos una tesis. Si se cumple esta parte aquí, entonces se va a cumplir esta. Vamos a ilustrarlo auxiliándonos de esta gráfica. Aquí tenemos la gráfica de f de x igual a x. Tenemos f de x y tenemos x. Si yo tengo un punto C que evaluado en la función me arroja un punto L en f de x, que dicho sea de paso, esta función no tiene que estar obligatoriamente definida en C, porque según la definición formal del límite no nos interesa tanto qué sucede en C. Lo que vamos a evaluar es los puntos cercanos a C. ¿Qué sucede con la función cuando x se acerca a C por la derecha? ¿Y qué sucede o qué sucede con la función cuando x se acerca a C por la izquierda? Por lo tanto, vamos a establecer una vecindad de centro C. Una vecindad de centro C. Una vecindad no es más que un intervalo abierto. Un intervalo abierto de centro C que va a contener los puntos muy cercanos a C. Muy cercanos a C, que en esos puntos es que voy a evaluar la función para ver su comportamiento. ¿Y qué me arroja esa función luego de ser evaluada en esos puntos? Debo establecer mi vecindad. Una vecindad, vamos a ver esta definición de vecindad. Se denomina vecindad de centro C, como tenemos aquí de centro C, y radio delta, al intervalo abierto de centro C y extremos C menos delta y C más delta. Y se denota vecindad delta de C. Entonces vamos a explicar un poco este concepto de vecindad. También las vecindades en algunos libros aparecen como entorno, pero aquí utilizaremos el término de vecindad, que es el que hemos estado manejando en este curso de análisis real 1 y hemos estado familiarizándonos. Si establecemos un intervalo abierto de centro C, ¿a qué se refiere la definición cuando me dice que una vez se denomina vecindad centro C y radio delta? Si C
está en el centro del intervalo, que debe estar en el centro del intervalo, quiere decir que la distancia de C hacia el extremo de la derecha va a ser la misma distancia desde C al extremo de la izquierda. Por lo tanto, esa distancia se, se denota como un radio. Sabemos por la definición de radio de una circunferencia que un radio es aquel segmento que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella y que tiene la misma distancia, no importa la dirección que se tome en la circunferencia. Por lo tanto, podemos decir que acá y acá tiene la misma distancia, por lo tanto es un radio. Y a ese radio, a esa distancia que hay de C hacia cada uno de los extremos, vamos a denotarlo como delta. Vamos a llamarlo delta. Esta va a ser nuestra vecindad delta de C. Una vecindad delta de centro C. Y el extremo inferior de la vecindad será C menos delta y el extremo superior de la vecindad será C más delta. Entonces, aquí, si esto es así, podríamos entonces, ¿a esto qué se refiere cuando nos dice que debe existir cualquier delta mayor que cero? ¿Por qué delta mayor que cero? Porque esa distancia desde C hasta cualquiera de los puntos del intervalo delta será mayor que cero. Y aquí podemos ver que si eso se cumple, entonces el valor absoluto de x menos c será mayor que cero. ¿Por qué? Porque si yo tomara cualquier punto de x aquí, cualquier x sub 1, y ese x sub 1 lo resto, le resto c, a ese x sub 1 le resto c, será mayor que cero. Porque una condición que debe tener es que x, para que esto se cumpla, x debe ser diferente de c. El punto c no puede ser igual a x. Entonces, la distancia desde cualquier x sub 1 o x sub 2 o cualquier x sub n que yo tomara de aquí, de acá, será mayor que cero. Pero cualquier punto que yo tomara de aquí y le reste c, será menor que el valor de delta. Por eso que acá me dice que el valor absoluto, o sea, la distancia, porque tenemos que recordar que el valor absoluto es una distancia. En esta materia de análisis real 1 hemos estudiado la distancia usual, que es la que todos conocemos. Entonces, esa distancia, desde cualquier punto en el intervalo delta, la diferencia de cualquiera de esos puntos y c será menor que delta. Eso es lo que se refiere a esta parte aquí. Entonces, cuando yo evalúe mi función en cualquiera de estos puntos en el intervalo delta, esos puntos me van a arrojar unos valores en f de x. Y esos valores también me van a formar una vecindad en f de x. Que a diferencia de esta vecindad, esta será la vecindad que denotaremos con la letra epsilon. Será la vecindad epsilon de centro L, donde L es el límite y y la cota superior, el extremo superior y el extremo inferior serán denotados por L más epsilon y L menos epsilon. Entonces, si se cumple esto, si se cumple que la distancia de x menos c sea mayor que cero y menor que delta, entonces también se va a cumplir que la distancia de f de x menos el límite será menor que epsilon. Porque si yo tomo cualquiera de los puntos de f de x en esta vecindad que está acá y le resto el valor del límite, esa diferencia será menor que epsilon. Será menor que el valor que yo establezca acá. Por eso es que la definición me dice que para
todo epsilon mayor que cero, debe existir un delta. Porque el juego es el siguiente. Por cada epsilon que yo tenga, cuando me dan un epsilon, debe existir un delta. Si me dan un epsilon, debe existir un delta que cuando yo lo evalúe en la función, me arroje entonces ese epsilon. Eso es lo que quiere decir la definición. Perdón. Entonces, para ilustrar un poco más, porque antes de continuar, es bueno decir que esta vecindad epsilon, si yo la hago más pequeña o cambio el valor de epsilon, también debe cambiar el valor de delta. A medida que yo reduzco el valor de la vecindad epsilon, también se ha de reducir el valor de la vecindad delta. Para ejemplificar mejor esto, vamos a auxiliarnos, vamos a establecer nosotros un epsilon y vamos a auxiliarnos de este ejemplo que tenemos en el libro de Introducción al Análisis Matemático de una variable de Walter y Shelby, ya antes mencionado, que es este ejercicio. Nos dice que yo tengo mi epsilon, me dan un epsilon, entonces el delta, que depende de ese epsilon, se define como el ínfimo de 1, epsilon sobre el valor absoluto de C más 1. Vamos a utilizar este ejemplo, que también es usado por el maestro en uno de sus videos. Vamos a utilizar ese mismo ejemplo con la misma gráfica para ilustrar esta definición y que puedan entender más detalladamente a qué nos referimos viéndolo de una manera gráfica. Vamos a utilizar el software GeoGebra para esto. Vamos a GeoGebra. Bien, ahora vamos a utilizar el software GeoGebra para ilustrar lo explicado anteriormente. Este es un software bastante completo, software matemático bastante completo. Eh, Nos permite insertar varios elementos matemáticos, tenemos cónicas, circunferencias, polígonos, nos permite insertar parámetros, textos, imágenes, puntos en la recta, puntos de intersección, rectas, segmentos, podemos paralelas, perpendicular, la mediatriz de un segmento, es decir, puntos en el plano, es decir, un software bastante completo. Tenemos una casilla de entrada que nos arroja un teclado interactivo, tenemos variables de X hasta Z, eh, potencias, raíces, valor absoluto, fracciones mixtas, funciones trigonométricas, derivadas. Es bastante completo el software. Lo recomiendo, si no lo han utilizado en GeoGebra pueden probarlo, si son maestros pueden también utilizarlo en sus clases y hacer las clases de matemática muy interactivas. Es un software bastante completo y es recomendado. Entonces, continuando con lo que nos estamos explicando, que es la definición formal de límite, vamos a utilizar un ejemplo que ya fue explicado por el maestro en uno de sus videos anteriores. Vamos a tomar ese mismo ejemplo, que fue el que mostramos anteriormente, donde el valor de delta en función del epsilon, tomamos un epsilon y nos dice que el delta se definiría como el ínfimo entre el 1, epsilon sobre 2 por C más 1. Entonces tomaríamos el valor ínfimo, el más pequeño de los dos, el valor más pequeño de los dos, que en este caso sería epsilon sobre 2 por el valor absoluto de C más 1. Vamos a tomar ese valor para nuestro delta. Y nosotros estableceremos un epsilon cualquiera. Vamos a utilizar el mismo que utilizó el maestro en su ejemplo. Vamos a graficar una función y igual a x al cuadrado, una parábola. Y ahora vamos a definir el límite. El límite que vamos a tener es 2. Y igual a 2. Y nuestro punto C en X será
raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 será igual a nuestro punto C. Vemos acá entonces. Dijimos que vamos a establecer nosotros el épsilon, porque el juego es que me da un épsilon y de ese épsilon debe arrojarme un valor delta que cuando yo evalúe eh, delta en la función me arroja entonces el épsilon. Vamos a poner un parámetro, que es de las cosas que nos permite GeoGebra. El nombre del parámetro será E de épsilon, que ya es de un valor mínimo de 0.1 a 0.5, incrementando 0.1. Tenemos nuestro parámetro. Entonces, la vecindad epsilon, la vecindad epsilon de centro L, ese intervalo será igual, el extremo superior será igual, como vimos anteriormente, a L, valor del límite, más epsilon, y el extremo inferior al valor del límite menos epsilon. Entonces, sabemos ya que el valor del límite es igual a 2, entonces tendríamos que Y es igual al valor del límite más epsilon. Y ahí nos arroja el extremo superior. El extremo superior del intervalo, y ahora para el extremo inferior será igual al valor del límite menos epsilon. Bien. Entonces, ya en función de ese epsilon, vamos a mover un poquito. Vamos a mover un poco para acá, un poco para acá, mejor aquí. Excelente. Entonces, ahora vamos a determinar los valores de delta. Dijimos que vamos a utilizar para los valores de delta la, el punto que ya teníamos, el ínfimo, entre 1 y epsilon sobre 2 por el valor absoluto de C más 1. Sabemos que el valor absoluto será un valor positivo, o sea, vamos a utilizar el valor de C, que es raíz cuadrada de 2 positivo, y vamos a definir entonces la vecindad delta. Sabemos que el extremo superior de la vecindad delta será el valor de C menos más delta. Entonces, X será igual, sabemos que el valor de C es raíz cuadrada de 2 más epsilon dividido entre 2 por raíz cuadrada de 2 más 1. Este será el extremo superior de la vecindad delta. Aquí lo vemos. Acá. Vamos a acercarlo un poquito más para que se vea acá. Ahora vamos a establecer el extremo inferior. El extremo inferior será igual en X al valor de C menos delta. Entonces C es igual a raíz cuadrada de 2 menos, no, el programa no me está reconociendo, vamos a borrar esa entrada, vamos a entrarla nuevamente, X igual a raíz cuadrada de 2 menos epsilon dividido entre 2 por raíz cuadrada de 2 más
Y aquí tengo entonces mi vecindad delta. Entonces, siempre que yo tome un punto en esta vecindad, siempre que yo tome un punto en esta vecindad, ese punto debe arrojarme otro en esta vecindad, en este rango que tengo acá. Aquí yo tengo un epsilon de 0.5. Ese epsilon de 0.5 me arroja valores en acá. Me arroja un valor de 1.28 en el extremo inferior y me arroja un valor de 1.54 en el extremo superior. De modo que si yo hago más pequeño ese epsilon, entonces mi delta es más pequeño. Y así podemos ver que si se reduce la vecindad epsilon, también se va a reducir la vecindad delta. Y de esa forma podemos ver de manera interactiva con GeoGebra cómo se explica la definición formal del límite. Podemos ponerlo un poquito pues, de manera interactiva, que el programa lo haga automáticamente, y de esa manera podemos ejemplificar la definición formal de límites. Y aquí tenemos establecidas las dos vecindades, vecindad delta y vecindad epsilon. Repito nuevamente, si quieren profundizar más del tema, pueden ir a ver el video que está en el canal y profundizar más del tema. Pero esta parte es la que queramos explicar de la definición formal de límite para cuando entremos a utilizar esta definición para la comprobación de una de las propiedades perdón, de los teoremas de los límites, estemos en contexto de qué es lo que estaremos utilizando. Así que continuamos con los saberes previos. Luego de haber visto la definición formal de límites, vamos a ver otras definiciones que son de igual importancia para nosotros poder desembocar en los teoremas sobre límites. Comencemos. Vemos que sea A en su conjunto los números reales y sean f y g funciones definidas de a los números reales, se define la suma, la diferencia y el producto de estas dos funciones, las funciones f y g, se define la suma, la diferencia y el producto de a los números reales como las funciones dadas por los siguientes enunciados. F más g de x se define como f de x más g de x. Es decir, la suma de las dos funciones evaluadas en x es igual a evaluar a f en x y a g en x y luego sumarlas. Lo mismo para las diferencias de f y g. Es lo mismo según esta definición. Se define como igual la diferencia de f y g evaluadas en x. Se define igual que f de x menos g evaluada en x. Y el producto de las dos funciones de f y g de x se define como f de x por g de x. Esto es para toda x que pertenezca al subconjunto A. Continuamos. Y además de esto, si tenemos un elemento B que pertenece a los números reales, se define el múltiplo de ese elemento B por la función f como la función dada por
B por F de X se define igual que B por F de X. Es decir, multiplicar F por B y luego evaluarlo en X se define igual que evaluar a F en X y luego multiplicarlo por B. Esto es para toda X que pertenezca al subconjunto A. Entonces, visto esto y vemos esta última definición que hace referencia a este grupo de definiciones preliminares, tenemos que por último, si h de x es diferente de cero, una condición de que h de x sea diferente de cero para x que pertenece a A, se define el cociente de la función f sobre h como la función dada por f de x, sobre h de x se define como f de x sobre h de x. Y ya vemos acá porque nos hace la condición de que h de x debe ser diferente de cero, porque la división entre cero no está definida para los números reales. Y esto es para toda x que pertenece al subconjunto A. Y visto estas definiciones, ya podemos entrar a los teoremas sobre límites. Los teoremas sobre límites que vamos a tratar en este video son los siguientes. Sea A un subconjunto de R y sea F y G funciones definidas del subconjunto A los números reales, y sea C un elemento perteneciente a R un punto de acumulación de A, y además sea B un elemento del subconjunto R y sea B un subconjunto de R, perdón. Vemos que esto hace referencia a las definiciones que ya vimos anteriormente. Así esto es así, en el punto A tenemos que si el límite de F cuando X tiende a C es igual a L, y el límite de G cuando X tiende a C es igual a M, entonces el límite de F más G cuando X tiende a C es igual a L más M. Explicado. El límite de la suma de dos funciones cuando X tiende a C será igual a la suma de sus límites. Vimos anteriormente que el límite de F cuando X tiende a C es igual a L, y vimos que el límite de G cuando X tiende a C es igual a M. Entonces el límite de una suma será igual a la suma de sus límites. De igual forma con la resta. El límite de una resta será igual a la resta de sus límites. Aquí vemos que el límite de f menos c cuando x tiende a c es igual a L menos M. Es decir, el límite de la diferencia de esas dos funciones cuando x tiende a c será igual a la diferencia de sus límites. Igual forma, el límite de un producto será igual al producto de sus límites. El límite de una constante b por una función f cuando x tiende a c será igual a la constante b por el límite de la función. O puede ser la constante, utilizamos la letra b, pero puede ser la letra b representa cualquier número. Y vemos que el límite de la raíz enésima de f cuando x tiende a c será igual a la raíz enésima del límite. El límite de una raíz será igual a la raíz del límite. Entonces, en el punto B tenemos que si h es una función definida del conjunto A los números reales, y si h es diferente de cero para toda x que pertenece a A, y el límite de h es igual a h, que es diferente de cero,
Entonces, el límite de f, el límite del cociente entre f y h cuando x tiende a c será igual al cociente de sus límites. Ya vimos que el límite de f cuando x tiende a c es igual a r y el límite de h cuando x tiende a c es igual a h. O sea, el límite de un cociente será igual al cociente de sus límites. Luego de haber enunciado las definiciones y haber visto los teoremas de límites que vamos a estudiar en este video, ya estamos listos para pasar a resolver ejercicios. Así que vamos con nuestro primer ejercicio. Adelante. Nuestro primer ejercicio será una demostración. La demostración que nos auxiliaremos de la definición formal de límites que ya estudiamos para hacer esta demostración. Nos dice que utilizando la definición formal de límite, demostremos que si el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, y el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a M, entonces el límite cuando x tiende a c de la suma de estas dos funciones f y g será igual a la suma de sus límites. Ese fue uno de los teoremas. Para ser más específico, el teorema de la suma del límite de dos funciones. Ese teorema vamos a demostrarlo. Vamos a seguir una cadena de argumentos lógicos que nos lleven a la conclusión que buscamos. Lo primero que tenemos que determinar en esta demostración, vemos que es una condicional. Tenemos un sí, tenemos un entonces. Eso nos ayuda a identificar nuestra hipótesis y nuestra tesis. Sabemos que lo que precede al sí es nuestra hipótesis y lo que precede al entonces es nuestra tesis. Entonces, como hipótesis tendríamos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L y el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a M. Esa sería nuestra hipótesis. Y de manera lógica sabemos entonces que ya nuestra tesis, que es lo que queremos demostrar, es que el límite de f más g cuando x tiende a c es igual a L más M. Entonces, hasta aquí ya hemos enunciado nuestra hipótesis y nuestra tesis. Entonces, a partir de este punto nos auxiliamos de la definición formal del límite en delta epsilon para enunciar los límites de ambas funciones, tanto de f de x como de g de x. En el punto A comenzamos con f de x. Sabemos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L, lo sabemos por hipótesis. Pero esto es así, sí y solo si para todo epsilon mayor que cero existe un delta sub 1. ¿Por qué un delta sub 1? Porque tendremos en este caso dos funciones, cada una con un delta, y enumeramos ambos. En este caso tendremos el delta sub 1 mayor que cero, tal que el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta sub 1. Si esto se cumple, entonces se cumple que el valor absoluto de f de x es el valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon sobre 2. ¿Por qué epsilon sobre 2? Sabemos que epsilon es un valor ínfimo, un valor muy pequeño, como lo vimos anteriormente, incluso lo vemos en la gráfica. Entonces, un valor pequeño dividido entre 2 sigue siendo un valor pequeño. O sea, eh, esta, esta expresión diferente no me altera nada la definición formal del límite. Entonces vamos a utilizar por conveniencia epsilon sobre 2. En el punto B enunciamos que el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a m, si y solo si para todo epsilon mayor que cero existe un delta sub 2 mayor que cero, tal que
el valor absoluto de x menos c sea mayor que cero y menor que delta sub 2. Si esto se cumple, entonces el valor absoluto de g de x menos el límite será menor que epsilon sobre c. Y esto lo sé, repito, por la definición formal del límite. Ahora bien, tenemos que definir algo. Para que mi hipótesis sea cierta, para que mi hipótesis me lleve a la tesis y me cumpla, entonces yo tengo que tener un delta que me verifique estas dos condiciones que tengo acá. Que el valor absoluto de f de x menos el límite sea menor que epsilon sobre 2 y que el valor absoluto de g de x menos el límite sea menor que epsilon sobre 2. Entonces, si yo tengo una vecindad de centro C, ya sabemos de antemano que es una vecindad de centro C de radio delta sub 1. Pero también tengo dentro de esa vecindad, tengo otra vecindad más reducida, una vecindad de centro C más reducida, nombrada epsilon sub 2, y el valor que yo tomo de esos epsilon se encuentra dentro de epsilon sub 2. Ese valor mínimo, ese delta mínimo, me verifica ambas condiciones porque está dentro de ambas vecindades. Lo que el valor no puede estar por acá, no puede estar fuera de la vecindad epsilon sub 2, por eso que es necesario tomar el delta mínimo, el delta mínimo, para que ese delta mínimo me verifique estas dos condiciones. Entonces lo que voy a hacer es que sea delta el mínimo entre x, entre delta sub 1 y delta sub 2. O sea, voy a tomar un delta mínimo, que lo voy a nombrar como delta sub m. Entonces, ese delta que yo voy a tomar me va a poder verificar estas dos condiciones. Y dado eso, entonces ya después de tener esa delta mínimo, yo puedo reescribir en un punto C que el límite de f de x más g de x cuando x tiende a c es igual a L más M. Si y solo si para todo epsilon mayor que cero existe un delta mínimo, que es el delta sub m, mayor que cero, tal que si el valor absoluto de x menos c es mayor que cero y menor que delta sub m, entonces el valor absoluto de f de x más g menos L más M será menor que epsilon. Como ese delta mínimo me verifica ambas condiciones de que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon sub 2 y que el valor absoluto de g de x menos M también es menor que epsilon sobre 2, entonces yo puedo enunciar esto aquí, lo que me permite hacer una suma de esas dos condiciones, sumarlas miembro a miembro, y si sumo miembro a miembro estas dos condiciones, voy a tener lo siguiente. Voy a tener f de x, el valor absoluto de f de x menos L, más el valor absoluto de g de x menos M, menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Hasta aquí, hasta aquí me permite llegar a esta condición que tengo acá. Ahora bien, puedo seguir adelante utilizando otras propiedades. Esto aquí, el valor absoluto de f de x menos, menos L, más el valor absoluto de g de x menos M, es menor que
epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Eso es igual a esto que tengo acá abajo. Pero ¿por qué yo sé que es igual a esto? Me puedo auxiliar, auxiliándome de la propiedad de desigualdad triangular, que me dice que el valor absoluto de A más B es igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B, haciéndolo de manera inversa. Yo puedo unir esto. Puedo unir que el valor absoluto de f de x menos L más g de x menos m va a ser menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2. Y ordenando, lo que puedo ordenar, puedo mover elementos, y puedo también sumar acá epsilon sobre 2 sumado con epsilon sobre 2 voy a obtener f de x más g de x menos, voy a sacar un factor común acá que es el menos, más, me va a quedar un más. Entonces, el valor absoluto de f de x más g de x menos L más M será menor que epsilon. ¿Cómo sé que será menor que epsilon? Porque epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 es igual a epsilon. Un medio de una cantidad más un medio de una cantidad es igual a esa cantidad. Entonces, es una suma de fracciones básicas. Entonces, al tener esto acá, veo que lo que tengo acá es lo mismo que yo quería demostrar. Entonces, puedo concluir de manera satisfactoria que el límite cuando x tiende a c de f de x más g de x es igual a L más M. Es decir, el límite de una suma es igual a la suma de sus límites. Y aquí está lo que realmente quería demostrar. Continuamos con los demás ejercicios. Bien, aquí continuamos con los ejercicios. Ejercicios a resolver. Determinar el límite de las siguientes funciones. Tenemos las siguientes funciones. Tenemos estas cuatro funciones, nos piden que determinemos el límite. Vamos a determinar el límite de esas cuatro funciones aplicando los teoremas sobre límites. Comenzamos con la primera función. Dice que el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 al cuadrado menos 1 sobre x. Comenzamos. Aquí tenemos que recordar anteriormente que nos decía que para un cociente el elemento que tenemos como denominador tenía que ser diferente de 0. Ahora vemos aquí que si x se hace 0, entonces no estaría definida esa división. Por lo tanto, antes de aplicar los teoremas sobre el límite, vamos a utilizar un poco de álgebra para intentar descomponer un poco esta función de modo que nos quede lo más simplificada posible, de modo que a la hora de evaluar el límite no nos dé ninguna indeterminación. Esta función, esta expresión, el límite cuando x tiende a 0, de x más 1 al cuadrado menos 1 sobre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más 2x más 1 menos 1 sobre x. ¿Qué sucede aquí? La expresión cambió totalmente. ¿Por qué? Por lo siguiente.
se desarrolló el binomio al cuadrado que teníamos acá, sabiendo el famoso binomio de Newton, sabemos que es igual a más b al cuadrado será igual al primer elemento elevado al cuadrado más dos veces el primer elemento por el segundo más el segundo elemento al cuadrado. Eso fue lo que hicimos acá. Pero x al cuadrado más dos veces x por uno más uno al cuadrado. Entonces desarrollamos ese binomio. Y esto sería igual a esto. ¿Por qué sería igual a esto? Porque acá arriba nosotros reducimos términos semejantes. 1 menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, solamente nos queda x al cuadrado más 2x. Esto es igual a esto. X al cuadrado más 2x es igual a x por x más 2 sobre 2. Aquí lo que hicimos fue extraer el factor común. Sabemos que si tengo una expresión a por b más a por c, eso va a ser igual a extraer el término común, el elemento común en ambos términos y sacarlo como un múltiplo de la suma de los otros dos, que fue lo que hicimos acá. El elemento común en ambos términos es x, sacamos x factor común y nos queda entonces x por x más 2 sobre x. Y esto es igual a x más 2. ¿Por qué es igual a x más 2? Porque sabemos que todo elemento dividido entre sí mismo es igual a 1. Sabíamos que aquí teníamos un elemento x dividido entre otro elemento x, x entre x es igual a 1. Y 1 por x más 2 me va a dar x más 2. Entonces acá, ya teniendo esto acá, sí aplicamos entonces los teoremas de los límites. Voy a aplicar acá, buscar el límite cuando x tiende a 0 de x y el límite cuando x tiende a 0 de 2. Esto lo sé por la ley de la suma, por el teorema de la suma. Continuamos. Teníamos esa expresión, la cual obtuvimos aplicando el teorema de la suma. Y ya teniendo esto acá, esto sería igual a 0 más 2. Porque evaluamos en x igual a 0 y 0 más 2 sabemos que es igual a 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x más 1 al cuadrado menos 1 sobre x es igual a 2. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a auxiliar de softwares matemáticos para comprobar que este resultado esté correcto. Vamos a hacerlo en Wolfram Alpha y vamos a hacerlo en Symbolab. Vamos a ello. Aquí estamos en Wolfram Alpha. Al igual que GeoGebra, es un software bastante interesante, un software bastante interactivo, llama mucho la atención, tiene muchas utilidades. Aquí pueden ver todo lo que ofrece Wolfram Alpha. Un mundo, a veces no hay tiempo para uno verificar todas estas herramientas que tiene este programa. Y lo que nos enfocaremos ahora es en lo que podemos utilizarla para la evaluación de límites. Aquí vemos que en la parte de entrada matemática también hay una parte de lenguaje natural que podemos escribirlo. La persona que prefiere escribirlo en lenguaje matemático puede hacerlo o, en mi caso, prefiero utilizar la entrada matemática. Aquí tengo fracciones, potencias, raíces cúbicas, raíces enésimas, derivadas,
integrales, sumatorias, o sea, un sinnúmero, y también puedo buscar otras herramientas en el menú que me ofrece Wolfram Alpha. Aquí lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de límite, para evaluar el límite cuando x tiende a cero. Como era un cociente, elijo esta expresión, abro paréntesis, x más 1 elevado al cuadrado menos 1 sobre x. Y vamos a ver qué resultado nos arroja Wolfram Alpha en en el límite de esta función. Aquí vemos que el límite fue igual a nuestro resultado. Nosotros obtuvimos que el límite era igual a 2 y Wolfram Alpha nos confirma que el límite es igual a 2. Aquí podemos ver las gráficas de manera interesante, solución paso a paso para los que tienen la versión premium, que es de gran utilidad. Y esto fue el resultado que nos arrojó Wolfram Alpha, validando lo que hicimos en nuestro cálculo. Ahora vamos a utilizar nuestro software Symbolab. Symbolab es un software también interactivo, igual que Wolfram Alpha, con muchísimas herramientas que podemos utilizar también. Vamos entonces a utilizar aquí en el teclado, venimos, nos despliega un menú de opciones, un poquito más detallado a veces, pero aquí igualmente utilizaremos la función límite, aquí le puse cuando x tiende a infinito, pero en este caso, cuando x tiende a cero, cuando x tiende a cero, de x más 1 al cuadrado menos 1, ¿cierto? Un cociente, x más 1 elevado al cuadrado menos 1 sobre x. Vamos a ver qué resultado nos va a dar Symbolab. Igualmente vemos que la solución que nos arroja este software matemático es igual a 2, que fue la respuesta que obtuvimos en nuestro cálculo. Symbolab nos da un poquito más de detalle. Si tenemos la versión premium, podemos verlo paso a paso. Nos dice que simplifiquemos la función para que lleguemos a esto, y cuando la tengamos acá, entonces evaluamos el límite y es igual a 2. Entonces, en ambos software podemos corroborar que nuestro resultado estaba correcto. Entonces, continuemos con los demás ejercicios. Aquí podemos ver ambas soluciones, las dos juntas, para comparar que realmente ambos software tienen la misma solución, que era la solución que habíamos hecho mediante los cálculos aplicando el teorema de límites y utilizando álgebra para simplificar la función. Así que vamos con el próximo ejercicio.
Continuamos con nuestro próximo ejercicio. Aquí vemos que nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre x más 3. Aquí no nos presenta ninguna indeterminación. Por lo tanto, vamos a proceder a aplicar las reglas de los teoremas de los límites para encontrar el límite de esta función. Entonces, esta función será igual a la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1 sobre x más 3. Esto puedo hacerlo aplicando el teorema de la raíz enésima de un límite. Que me dice cuando el límite cuando x tiende a c de la raíz enésima de f será igual a la raíz enésima del límite. Puedo buscar el límite, introducir el límite en la raíz. Y esto será igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1 sobre el límite cuando x tiende a 2 de x más 3. Y esto lo podemos hacer aplicando el teorema del cociente, que lo vimos anteriormente. Entonces, esta expresión, ya luego de haberle aplicado el teorema del cociente, será igual al límite cuando x tiende a 2 de 2x más el límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 2 de x más el límite cuando x tiende a 2 de 3. Y esto lo podemos hacer aplicando el teorema de la suma o resta de los límites. Entonces, ya podemos evaluar los límites. Evaluamos el límite. En este caso, sustituimos la constante x por el valor al que tiende x, que en este caso es 2, y evaluamos, aquí lo sustituimos directamente, y eso lo hacemos porque evaluamos en x igual a 2, porque 2 es el valor al que tiende x. Evaluamos, ya vemos por qué, evaluamos en x igual a 2, y tenemos que 2 por 2 es igual a 4, más 1 es igual a 5. Y 2 más 3 es igual a 5, 5 dividido entre 5 es igual a 1. Tengo raíz cuadrada de 1. Y la raíz cuadrada de 1, aplicando aritmética básica, eso lo pude hacer aplicando aritmética a esta expresión. Y así obtengo que el límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre x más 3 es igual a 1. Entonces ahora vamos a dirigirnos a los software matemáticos para comprobar que nuestro resultado esté correcto. Comenzamos con Symbolab, con Wolfram Alpha. Usamos la opción de límite, el límite cuando x tiende a 2 en la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre x más 3. Y efectivamente el software Wolfram Alpha nos arroja que es igual a 1. Igual que la respuesta que obtuvimos al aplicarle los teoremas de los límites. Entonces vamos a evaluarlo también utilizando Symbolab, que son los dos software matemáticos que estamos utilizando para evaluar los límites y confirmar nuestras respuestas. Buscamos acá nuevamente, y esta es la opción que estamos utilizando anteriormente, utilizamos la opción de límite cuando x tiende a 2
de la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre x más 3. Vamos a ver qué nos dice simbolado. Efectivamente, también nos dice que la solución es igual a 1. Aquí vemos la evaluación. Ya como después de aplicar los teoremas, sustituye a x por el valor al que tiende, que es 2, y tiene como resultado el mismo que obtuvimos nosotros, que es 1. Excelente. Ya hemos comprobado el resultado de nuestro segundo ejercicio. Aquí vemos los dos resultados de ambos software. Ambos obtuvimos la misma función, el límite cuando x tiende a 2 de la misma función, obtuvimos como resultado que el límite es igual a 1. Entonces continuamos con los demás ejercicios. Continuamos con nuestros ejercicios. En este caso, el ejercicio número 3 nos pide encontrar el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más 2x menos la raíz cuadrada de 1 más 3 sobre x más 2x al cuadrado. Esto será igual al límite cuando x tiende a 0. Distribuimos el límite en el numerador y en el denominador. En el numerador será igual al límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más 2x menos raíz cuadrada de 1 más 3. Y en el denominador, el límite cuando x tiende a 0 de x más 2x al cuadrado. Y esto lo podemos hacer gracias al teorema del cociente. Eso es igual. Aquí distribuimos el, el límite en función de la resta y de la suma. En el numerador tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más 2x menos el límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada de 1 más 3 sobre el límite cuando x tiende a 0 de x más el límite cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado. Y esto es válido gracias al teorema de la suma y resta. Esa expresión es igual al límite, a la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 0 de 1 más el límite cuando x tiende a 0 de 2x menos la raíz cuadrada del límite cuando x tiende a 0 de 1 más el límite cuando x tiende a 0 de 3 sobre el límite cuando x tiende a 0 de x más el límite cuando x tiende a 0 de 2x. Y esto lo logramos al implementar el teorema de la raíz enésima del límite. Continuamos. Esto que es lo que hemos enunciado anteriormente será igual a la raíz cuadrada de 1 más 2 por 0 menos 1 más 3 sobre 0 más 2 por 0. Y esto lo sabemos porque hemos evaluado en x igual a 0, hemos evaluado el límite. Entonces, aquí tenemos una división entre 0, la cual no está definida en los números reales, lo que nos arroja que el límite es indeterminado. El límite de esta función cuando x tiende a 0, esta función no está definida para cuando x es igual a 0. Por lo tanto, podemos decir que el límite no existe o que diverge.
Cuando el límite existe, decimos que la función converge, y cuando el límite no existe, decimos que la función diverge. Pero de todas formas, vamos a los softwares matemáticos a comprobar que nuestro resultado sea válido. Adelante, vamos a probarlo. Aquí en Wolfram Alpha comprobamos el límite cuando x tiende a cero de la raíz cuadrada de 1 más 2x menos la raíz cuadrada de 1 más 3 sobre x más 2x al cuadrado. Y efectivamente aquí nos dice que el límite de dos lados no existe. El límite de esta función cuando x tiende a cero no existe. Vemos en la gráfica que la función no está definida para valores igual a cero. Vamos a comprobarla ahora en Symbolab. El límite cuando x tiende a cero de la raíz cuadrada de 1 más 2x menos la raíz cuadrada de 1 más 3 sobre x más 2x al cuadrado. Ok, acá hubo un error. Pusimos una variable x. Acá borramos esta variable x que fue un error. Ahora sí. Ahora sí, entonces vamos a comprobar el resultado. Efectivamente, nos dice que es divergente, o sea que el límite de la función no existe. Vamos a esperar un poco a ver si los valores de la gráfica. Vemos acá, en valores de la gráfica también, que esa función no está definida para valores igual a cero. Entonces vemos que esa función cuando x tiende a cero, el límite no existe. Y aquí vemos los dos resultados. Los dos resultados en modo de comparación. Vemos que aquí nos dice Wolfram Alpha que el límite no existe. Y también nos dice Symbolab que el límite no existe. Por lo tanto, nuestro resultado está correcto. Continuamos con nuestro cuarto y último ejercicio. Nos piden hallar el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 2x menos 8. Aquí podemos ver automáticamente que si evaluamos esa función, la función del denominador, le evaluamos en x igual a 4, nos va a dar 0. 4 al cuadrado serían 16. 2 por 4, 8. Menos 8, menos 8, 16. 16 menos 16 sería igual a 0. Nos daría una determinación. Podemos intentar utilizar álgebra para simplificar un poco esta expresión y ver qué valores podemos, qué es lo más que podemos simplificar los valores de esta función.
Entonces, esta función, aplicando un poco de álgebra, sería igual a esto. El polinomio que tenemos en el numerador, que es x al cuadrado menos 5x más 4, sería igual a x menos 4 por x menos 1 sobre x menos 4 por x más 2. Esto lo sabemos aplicando la factorización. Un polinomio tipo x al cuadrado más px más c, donde voy a tener como primer término de ambos paréntesis la raíz cuadrada del primer término, en este caso es 10 al cuadrado, y voy a buscar dos números que multiplicados, el producto de los dos números me dé el extremo, el tercer término, y la suma de esos dos números me den el término de medio, que es lo que sucede aquí. Menos 4 por menos 1 es igual a 4 y menos 4 menos 1 es igual a menos 5. Por lo tanto, es válido al aplicar esta factorización. De igual forma, en el denominador también tengo que menos 4 por 2 positivo es igual a menos 8 y menos 4 más 2 es igual a menos 2. También es válido. Entonces, esta expresión sería igual a esta. ¿Por qué sería igual a esta? Porque aplicamos esta propiedad donde me dice que un número dividido entre sí mismo es igual a 1. Y vemos acá que este paréntesis que tengo acá, en la parte superior izquierda y en la parte inferior izquierda, es el mismo valor. Por lo tanto, si simplifico x menos 4 sobre x menos 4 me va a dar 1 y 1 por esta expresión me va a dar esa misma expresión. Entonces aquí la tengo. Y aquí ya pude simplificar lo más posible esta expresión para llevarla a esta. Y ahora sí puedo aplicar los teoremas de los límites. Distribuyo el límite tanto en el numerador como en el denominador. Y esto lo hago gracias al teorema del cociente. Luego distribuyo este mismo límite con relación a la suma y la resta. El límite de x, el límite cuando x tiende a 4 de x, menos el límite cuando x tiende a 4 de 1, sobre el límite cuando x tiende a 4 de x, más el límite cuando x tiende a 4 de 2. Esto es válido gracias al teorema de la suma y resta. Continuamos. Esto ya lo vimos anteriormente. La última equivalencia que tuvimos, que es igual a 4 menos 1 sobre 4 más 2. Esto lo obtenemos al evaluar en x igual a 4. Si sustituyo x por 4 y 1 y sustituyo x por 4, me va a dar esta expresión. Y esta expresión es igual a 3 sextos. 3 sextos. Entonces, el límite cuando x tiende a 4 de x al cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 2x menos 8 es igual a un medio. ¿Por qué un medio? Porque si simplifico y tercera del numerador y tercera del denominador, tercera de 3 1, tercera de 6 2, tengo como resultado que el límite es igual a un medio. Ahora bien, vamos a comprobar que este resultado esté correcto luego de haberle aplicado los teoremas de los límites a esta operación. Vamos a comprobar lo que teníamos anteriormente. Empezamos con Wolfram Alpha.
Tenemos que el límite cuando x tiende a 4, el cociente de x al cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 2x menos menos 8. Esto es igual a 1/2. Efectivamente igual a la respuesta que obtuvimos al aplicar los teoremas de los límites. Ahora vamos a comprobar con Symbolab. El límite cuando x tiende a 4, el cociente de x al cuadrado menos 5x más 4 sobre x al cuadrado menos 2x menos 8. Nos obtuvimos el mismo resultado. La solución al límite es igual a 1/2. Aquí vemos que el software nos da el mismo procedimiento. Primero simplificar la expresión y luego evaluarla en el límite. Evaluarla en x igual a 4 y obtener entonces el resultado que es 1/2. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro ejercicio está correcto. Aquí vemos los dos resultados de manera conjunta de los dos software. Obtuvimos el mismo resultado que obtuvimos en nuestro cálculo, donde el límite de la función evaluada fue igual a 1/2. Aquí concluimos con los ejercicios realizados. Avancemos entonces hacia nuestro punto número 7, ejercicios propuestos. En esta parte tendremos estos ejercicios para que ustedes puedan aplicar los teoremas de los límites y resolver estos ejercicios. Pueden pausar el video y resolverlos y de igual forma comprobarlos con los software matemáticos. Puede ser con los mismos que utilizamos en el video o con otros que también hay una gran gama de software matemáticos que pueden ser utilizados y calculadoras para comprobar esos resultados. Luego los instamos a que lo pongan en práctica y que puedan sacarle el mayor provecho a este tema que acabamos de ver. Estos son los ejercicios propuestos, así que continuemos con nuestro video. Conclusión. Es el punto número 8. Como conclusión, podemos decir que vimos estos 5 teoremas de los límites, comprobamos, demostramos de dónde proviene la fórmula del límite de la suma, que me dice que la suma del límite de dos funciones es igual a la suma de sus límites. Vimos detalladamente cada uno de los teoremas, aplicamos estos teoremas a la resolución de ejercicios. Por lo tanto, podemos concluir satisfactoriamente en que los teoremas de los límites son teoremas que sí pueden ser implementados para encontrar el límite de cualquier función. Límite de cualquier función, y eso lo demostramos en los ejercicios anteriormente. Y auxiliándonos en la definición formal del límite, podemos demostrar esta propiedad. De manera de conclusión, podemos dar como válido que los teoremas de los límites que hemos presentado en este video
son herramientas útiles y necesarias para encontrar el límite de cualquier tipo de función. Así que esperamos que le hayan servido estas explicaciones que les dimos. Frase motivacional. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. En la generación actual que vivimos, en nuestra época, muchas personas menosprecian el arma tan poderosa que es la educación. El progreso y el desarrollo de nuestras sociedades están fundamentados en cuánto nosotros nos educamos. Y paralelo a eso también, cuánto conocimiento nosotros adquirimos que podamos poner al servicio de nuestra sociedad. El educarnos más nos garantiza tener mejores sociedades, tener mejores personas, tener mejores escuelas y tener un entorno, una vecindad que podamos convivir todos en paz y armonía. Así que no menospreciemos la educación, porque la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. De los recursos que pudimos utilizar para el desarrollo de este proyecto, están PowerPoint, Software Symbolab, Wolfram Alpha, GeoGebra, son los recursos que nos sirvieron para poder llevarle este contenido hacia ustedes. Eso con todo el amor y con todo el empeño para que pueda ser útiles para ustedes en cualquier tipo de circunstancias que lo necesiten, ya sean para una clase, para resolver cualquier problema en cuanto al límite se refiera. Y nuestra bibliografía, utilizamos el libro de Introducción al Análisis Matemático de una Variable de Walter y Schertel, mencionado anteriormente cuando hicimos la demostración, mencionamos ese libro y tomamos ejercicios puntuales de ese libro para que nos sirvieran de guía para nuestra demostración. También utilizamos el libro de Cálculo Esencial, Trascendentes Tempranas, de Ron Larson, y también Cálculo de una Variable de Trascendentes Tempranas, de James Stewart. Son los tres libros que pudimos consultar para extraer tanto problemas, ejercicios que presentamos en este video. Aquí está la portada de cada uno de esos libros, siempre fomentando que sean adquiridos de manera legal en cualquier librería, ya tanto sea digital como física, Amazon, aquí que las personas que nos venden de República Dominicana, Casa Cuesta, si nos venden en algún otro lado, pueden adquirirlo en Amazon, eBay y cualquier plataforma digital. Adquirir los libros de manera legítima garantiza que más material como este puedan ser publicados para nuestro provecho. Gracias de antemano a todos los que se tomaron de su tiempo para ver este video. Agradecemos a nuestro maestro Juan Toribio Milanés por motivarnos a realizar este tipo de recursos que son de gran importancia para nosotros como para todo aquel que ve estos videos y saca provecho de ellos. Así que cualquier tema pueden buscarlo en la librería aquí del canal de Faustiniano, hay muchos videos de matemática y física que pueden servir de provecho para cada uno de ustedes seguir profundizando en este tema. Hasta la próxima.